¿Verdad? Buenos días. Vamos a iniciar, ¿verdad?, la clase que se titula Introducción a la biofarmacia. Vamos a conocer conceptos básicos que debemos de manejar, ¿verdad?, en esta área y la importancia de esta asignatura, así mismo como su relación con diversas ramas, ¿verdad?, de la farmacología. Tenemos, ¿verdad?, que definir. Biofarmacia se define como una rama de la farmacología que se encarga del estudio de la influencia de las formas farmacéuticas, es decir, de los fármacos y los diferentes acontecimientos farmacocinéticos y farmacodinámicos posterior a su administración. Cuando hablamos de su administración posterior a que una persona tomó un determinado fármaco, entonces se considera, ¿verdad?, una forma farmacéutica que está relacionada con la biodisponibilidad y el efecto final que puede hacer un fármaco en una persona. Así, ¿verdad?, continuando con su definición, es una herramienta fundamental, por eso es importante y es una de las bases que ustedes tienen que estudiar, ¿verdad?, como estudiantes de farmacia, ¿verdad?, porque es una herramienta fundamental para la formación de bioquímicos farmacéuticos y todos los que están involucrados en el campo laboral, industrial, llámese investigativo, docente y hasta de salud pública. El objetivo, ¿verdad?, de la biofarmacia es enseñar los conceptos básicos de biofarmacia. Es lo que les decía al inicio, vamos a estudiar la parte de la biofarmacia farmacocinética, que es la que nos permite conocer, ¿verdad?, y comprender la relación que existe entre las características físico-químicas de un fármaco, la forma farmacéutica, que es en la cual se presenta y su interacción en el organismo, ¿verdad?, determinando así las características meramente que son, ¿verdad?, las características propias de la farmacocinética, que incluye la absorción, distribución, metabolismo y excreción del principio activo, ¿verdad?, cómo es eliminado el fármaco al finalizar su paso por el cuerpo. Y de manera que esto, ¿verdad?, nos permita aplicar estos principios de farmacocinética para un uso adecuado, un uso racional de medicamentos en la práctica clínica en cada una de las personas, ¿verdad?, que presente un padecimiento específico. Teniendo así, ¿verdad?, que la biofarmacia aborda básicamente la relación que existe entre las propiedades físicas, químicas, físico-químicas de los fármacos y de las formas farmacéuticas que se administran, ¿verdad? Así, como les decía, ¿verdad?, su trascendencia, ¿verdad?, de que uno ingiere un fármaco, ¿verdad?, qué es lo que sucede en el cuerpo, en el organismo, con esos principios activos, ¿verdad?, esos principios activos del fármaco, cuál es su distribución en el cuerpo y al final, ¿verdad?, el metabolismo, qué es lo que hace con ese fármaco para que éste pueda eliminarse o aprovecharse al máximo. Entonces es importante aprender estos principios y los conocimientos, ¿verdad?, que ya se han estudiado, que son los que rigen y gobiernan esta ciencia que es la biofarmacia, ¿verdad?, para ponerle manifiesto para una mejor calidad de vida de los pacientes o todas las personas, ¿verdad?, en general. Entonces es importante, ¿verdad?, hacer énfasis que esta es una de las ramas, ¿verdad?, la farmacología, que es de vital importancia conocerla, porque de manera que nosotros conozcamos bien a qué se dedica y cuáles son el procedimiento que se sigue, cuál es el cambio que sufre un fármaco desde que nosotros los prescribimos, qué es lo que sucede, y valorar y ver de manera integral a cada persona, ¿verdad?, a cada persona que le recetamos un fármaco, sí, en realidad, ¿verdad?, tomar en cuenta siempre su estado de salud, su condición, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Es importante, ¿verdad?, mencionar que la biofarmacia, su arsenal principal, ¿verdad?, es la farmacocinética, que estudia los procesos de un fármaco que es sometido, ¿verdad?, a través de su paso por el organismo. Y también, ¿verdad?, la biofarmacia puede extenderse tomando su apoyo de otras disciplinas, ¿verdad? Tenemos aquí que el fármaco, ¿verdad?, el medicamento, este es el proceso que sucede, que se libera, ¿verdad?, se disuelve, pues puede ser un fármaco en tableta, bebible o inyectable, ¿verdad? Siempre cada uno de ellos va a depender, ¿verdad?, su farmacocinética va a depender del tipo de fármaco y la forma de administración. Para posteriormente
Un fármaco va a depender, ¿verdad?, de su aplicación para que este pueda transformarse y excretarse al final. Entonces igual va a depender del tipo de fármaco y la vía de administración en el que los fármacos se puedan distribuir en los tejidos y puedan ejercer el efecto farmacológico deseado, que es el que estudia la farmacodinámica. Teniendo así, ¿verdad?, otra de las definiciones importantes, que es la farmacocinética, que estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo. Es decir, que estudia, ¿verdad?, qué cantidad de fármaco en el organismo, ¿verdad?, permite interpretar, ¿verdad?, y valorar la evolución o el transcurso, el viaje que realiza el fármaco desde que lo toma la persona hasta que lo elimine, ¿verdad? Y valorar mediante una ventana terapéutica, ¿verdad?, que es lo que estudia también parte de la farmacocinética, la acción terapéutica o es tóxica. Cuando hablamos de acción terapéutica es que produce el efecto deseado en la persona que toma el fármaco. Y si una persona no es apta a ese fármaco, puede ocasionarle un efecto tóxico, ¿verdad? Eso se va a valorar mediante la dosis de concentración. La dosis exacta a cada paciente, o depende de las concentraciones que tenga este o el tipo de paciente, puede causarle un efecto tóxico. Teniendo así, ¿verdad?, que la otra rama de la farmacología es la farmacodinámica, que estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos, fisiológicos que producen el organismo. Entonces, este sería un efecto, ¿verdad?, concentración, la concentración del fármaco para dar lugar a un efecto deseado. Entonces, los fármacos, ¿verdad?, para poder actuar deben de alcanzar su concentración óptima en el tejido diano. Nos referimos al tejido diano en el tejido o el órgano para el que se indicó o se prescribió un fármaco. Por ejemplo, si tengo un dolor de estómago, voy a prescribir un omeprazol, ¿verdad?, que es un inhibidor de la bomba de perotonio. Entonces ese sería el estómago, su tejido diana, ¿verdad?, o la mucosa gástrica. Entonces de eso va a depender, ¿verdad?, la farmacocinética, ¿verdad?, de que pueda alcanzar la concentración óptima o el efecto deseado en el estómago de ese fármaco. Entonces, continuando, ¿verdad?, la administración de estos puede ser local, que puede dar un efecto en el sitio de administración. Por ejemplo, los fármacos son aplicados en crema o en gel, ¿verdad? Esos fármacos tienen un efecto local, ¿verdad? Cuando se pone un fármaco aplicado por alguna alergia, ¿verdad?, por algún golpe, ese es el efecto local, ¿verdad? Y cuando es sistémico es cuando se pone un fármaco a nivel intravenoso, entonces que llega directamente al torrente sanguíneo y causa o produce un efecto más rápido en las personas, ¿verdad? Siempre tiene que valorarse esto. Y, ¿verdad?, para estudiar la concentración del fármaco va a depender de 5 procesos, que es lo que estudia la farmacocinética, ¿verdad?, que va a depender, en estas siglas LADME, que significa liberación, ¿verdad?, cómo se libera un fármaco, cómo se absorbe, cómo se distribuye en el cuerpo y al final, ¿verdad?, su metabolismo, cómo va a ser eliminado del cuerpo. Que esto, ¿verdad?, vamos a estudiar esta parte, ¿verdad?, que tiene que valorarse de manera integral, ¿verdad?, un fármaco y el tipo de paciente que se le vaya a prescribir. Eso lo vamos a conocer más adelante. Así, ¿verdad?, teniendo que cada uno de estos conceptos, ¿verdad?, que son los 5 pasos por lo que pasa la farmacocinética: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Que eso lo vamos a estudiar, ¿verdad?, en las clases de farmacocinética. Mediamente vamos a profundizar mucho más en ello. Y también, ¿verdad?, vamos a conocer la evolución de los fármacos en el organismo, que es lo que les decía, lo vamos a estudiar y conocer a través de las curvas de los niveles plasmáticos y las curvas de excreción. O sea, que las curvas de niveles plasmáticos es que tanto alcanza un fármaco, su concentración y el efecto, ¿verdad?, que deseado para el determinado tejido, y cómo es eliminado esto. Asimismo, ¿verdad?, en la farmacocinética va a estudiar, vamos a conocer sobre la evolución de los fármacos en el organismo y la incidencia de los procesos, ¿verdad?, de estos 5 pasos que se dan en la farmacocinética, ¿verdad?, para que ellos, ¿verdad?, conociendo esto, el efecto de ellos en un determinado fármaco en el organismo, va a dar una respuesta farmacológica deseada. Igual, ¿verdad?, haciendo énfasis, ¿verdad?, en los mismos 5 pasos, ¿verdad?, de manera que podamos conocer desde que el momento que un fármaco es tomado,
va a sufrir estos 5 pasos, ¿verdad? Que esto al momento de ser en la distribución se extiende hacia el metabolismo o puede ser excretado, ¿verdad? Que este es un momento, esta parte de la biofase es el origen del fármaco en el sitio, en el tejido diana donde se desea el efecto farmacológico. Entonces al final ya va a producir una respuesta farmacológica deseada. No escucho. Apagamos el micrófono, por favor, los que se están integrando. Llegando así, ¿verdad? A que cada uno de estos 5 pasos que vamos a estudiar en la farmacocinética, ¿verdad? Cada uno tiene su... No se escucha nada. Cada uno tiene su significado, ¿verdad? Su proceso y su mecanismo por el cual ellos van a permitir, ¿verdad? Van a apoyar, ¿verdad? En la parte de que puedan realizar, ¿verdad? O favorecer en la absorción o en la eliminación, ¿verdad? De un fármaco. Teniendo así que la liberación se refiere, en la parte de la liberación de un fármaco, vamos a tener la disgregación, la disolución y la difusión, que la disolución la vamos a estudiar en la siguiente clase, que son parte de los pasos que se dan, ¿verdad? O los procesos que suceden en la farmacocinética. La absorción, que es el proceso mediante el cual las moléculas del fármaco alcanzan la circulación sanguínea. Vamos a ver, ¿verdad?, que en la absorción puede ser por mecanismo pasivo o mecanismos activos. Y la distribución, que es el paso de un fármaco desde la circulación sanguínea a los tejidos, ¿verdad? Entonces la distribución es cuando el fármaco ya alcanza el torrente sanguíneo y al llegar ya a los tejidos, ¿verdad?, causa el efecto deseado. Y al final, como el fármaco es eliminado a través de su metabolismo o puede ser excretado. Entonces, en resumen, ¿verdad?, tenemos esta imagen en la cual representa, ¿verdad?, que un fármaco, la forma farmacéutica, los pasos, ¿verdad?, cada uno de ellos que lo va a conllevar al otro, se libera en el lugar de absorción, es absorbido, y depende del tejido, depende de la vía de administración, como les decía, según la vía de administración, se absorbe, ¿verdad? Ya en la distribución puede ser, hay 3 formas, a través del agua intersticial, a través de concentraciones plasmáticas o a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, ya cuando se distribuye en el cuerpo, ¿verdad?, por cualquiera de estas 3 vías que las vamos a estudiar, ¿verdad?, se puede distribuir a nivel del agua intracelular o a nivel de depósitos no acuosos, que eso lo vamos a profundizar más adelante. Y también puede ser eliminado, ¿verdad?, a través de la bilis, de la S, ¿verdad?, y el metabolismo, el principio activo, puede causar el efecto deseado, y lo que no se utiliza por el cuerpo ya se elimina, ¿verdad?, a través de la orina, a través de la S, etcétera. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que la farmacocinética clínica, vamos a hacer ejemplos aplicados, ¿verdad?, a casos clínicos, en el cual, ¿verdad?, vamos a conocer que la aplicación, ¿verdad?, de estos principios farmacológicos es importante, ¿verdad?, y siempre se tiene que tomar en cuenta la vía de administración, las formas farmacéuticas. Cuando hablamos de vía de administración, a los estudiantes de farmacia de primer año, ¿verdad?, les hablé sobre la vía de administración, que puede ser por vía oral, por vía intravenosa, intramuscular, etcétera. Son las formas como se administra un fármaco. La forma farmacéutica es la presentación del fármaco, la dosis es qué cantidad de fármaco se va a utilizar, y el intervalo de dosis, que es el espacio que hay entre la primera dosis y la siguiente dosis. Entonces, en la aplicación clínica, estos tratamientos son individualizados, porque esto va a depender según las funciones, ¿verdad?, antropométricas. Nos referimos a antropométricas si es varón, si es mujer, la edad, el peso, ¿verdad?, si es un niño, si es un anciano, cómo está la tasa de filtración glomerular, si es un paciente que tiene un daño hepático, un daño renal. Va a depender de todo eso, ¿verdad?, las características fisiopatológicas del paciente para poder prescribir un fármaco, ¿verdad? Teniendo así, ¿verdad?, en resumen, y la relación de la biofarmacia con las otras ramas, ¿verdad?, u otras ciencias, tenemos que un fármaco se inicia como un principio activo, ¿verdad?, con sus excipientes,
que es la farmacia galénica, ¿verdad? O la tecnología farmacéutica, que son, digamos, el fármaco en bruto, lo que tenemos el origen de él, ¿verdad? Donde se han hecho los estudios físicos, químicos del fármaco, que son sus características. Entonces ya llegando a la biofarmacia, que es la forma de la dosificación. Entonces la biofarmacia con la farmacocinética están de la mano, ¿por qué? Porque a partir de ella, ¿verdad?, sucede el proceso de liberación. ¿Cómo se va a disolver en el cuerpo la cantidad de fármaco que está disuelto, ¿verdad?, en el cuerpo, y cómo se va a absorber, ¿verdad? El principio activo se va a absorber en la sangre y al final, pues como se va a eliminar, se va a distribuir y se va a eliminar, ¿verdad? Al final, con el objetivo de que esto permita dar una respuesta clínica o un efecto terapéutico deseado en una persona. Tenemos, ¿verdad?, otro de los conceptos que es importante conocer, ¿verdad?, que van de la mano con la farmacocinética, que es la farmacodinamia. Este estudia las acciones y los efectos del fármaco, es lo que decía, es el efecto farmacológico. Al final, ese es lo que se desea, un efecto farmacológico. El objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de dichas interacciones. Entonces, cuando tenemos un fármaco, ¿verdad?, según su dosis, tenemos que conocer y ver, ¿verdad?, los 5 pasos que vemos en la farmacocinética, las concentraciones que va a alcanzar en el plasma, o a nivel intercelular o intracelular, y de esto va a depender la variabilidad farmacodinámica, con el objetivo, ¿verdad?, que al final llegue a conseguir un efecto farmacológico. Otro de los conceptos, ¿verdad?, que igual van de la mano con la biofarmacia, que es la biodisponibilidad, que se refiere al porcentaje del dosis de fármaco que va a llegar inalterado a la circulación, es decir, que no ha sufrido ningún cambio, y la velocidad en que esto, ¿verdad?, accede, ¿verdad?, a estos tejidos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, la biodisponibilidad nos indica la cantidad del fármaco que está disponible para acceder a los tejidos, lo que decía, y producir el efecto. Entonces, para decir que hay una buena biodisponibilidad, ¿verdad?, tenemos que tener la cantidad del fármaco. Para eso tiene que haberse dado un buen proceso farmacocinético para que este fármaco pueda producir el efecto deseado. Y la cantidad de fármaco que accede va a llegar inalterado, que es la cantidad de fármaco que va a causar el efecto que se desea en una persona. Entonces es importante que en la biodisponibilidad valora, ¿verdad?, la concentración máxima alcanzada y el tiempo en que se alcanza. Por eso siempre en la farmacocinética, ¿verdad?, en la biodisponibilidad, lo que se valora es la ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir en esto? Entonces tenemos las concentraciones plasmáticas, ¿verdad?, por un lado, ¿verdad?, y por el otro lado en la curva de tiempo. Entonces tenemos que desde que se toma un fármaco, ¿verdad?, desde que ya sea se toma o se aplica, ¿verdad?, de que instauramos un fármaco, entonces él alcanza sus concentraciones máximas al mínimo tiempo. Eso va a depender, ¿verdad?, del tipo de fármaco, la dosis y el intervalo. Entonces por eso es importante, si nosotros damos un fármaco, si el fármaco alcanza sus concentraciones máximas, cada 4, cada 6 horas tiene que administrarse en ese lapso de tiempo. Si ya se pone un tiempo más prolongado, ya no va a alcanzar su efecto deseado. Entonces, por lo tanto, tenemos un fármaco, por ejemplo, tenemos un analgésico, ¿verdad?, que su aplicación es cada 8 horas, ese es el ibuprofeno. Entonces, él a la mitad del tiempo, a las 8 horas, entonces este es el efecto, es la ventana terapéutica, es el tiempo que el fármaco está causando el efecto. O sea, una persona no toma un ibuprofeno por dolor, entonces este es el tiempo que le va a cubrir el fármaco sin dolor. Entonces ya a las 8 horas tiene que tomar la otra pastilla, ¿verdad?, o cápsula, tiene que tomarla para que el paciente, ¿verdad?, no vaya a presentar una recaída, ¿verdad?, o vaya a presentar dolor. Entonces, por lo tanto, durante el tiempo tiene que ser respetado la dosis, ¿verdad?, el intervalo de tiempo tiene que ser respetado en ese caso, ¿verdad? Cuando un paciente, por ejemplo, un paciente que necesita tomar un fármaco, un antibiótico, el efecto no es el mismo si no se cumple con esa curva de tiempo, ¿verdad?, el intervalo, si es cada 8 horas, si es cada 12 horas, etcétera, ¿verdad? Tiene que tomarse eso, ¿verdad? Tiene que ser muy, muy disciplinado en ese aspecto.
para que tenga el efecto deseado. Si no, va a haber un lapso de tiempo. Si nosotros se lo damos y a la hora que le correspondía tomarse el fármaco no se lo tomó, sino se lo tomó a las 2 a las 3 horas posteriores, entonces ya el efecto del fármaco no es el mismo. Ya el efecto y el efecto deseado al final del tratamiento no va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, tiene que tener en cuenta eso. Entonces, por eso tanto la biodisponibilidad será mejor cuanto mayor sea su concentración máxima. Entonces, igual va a depender de la dosis del fármaco, el intervalo, ¿verdad? Y la duración del tratamiento, eso va a depender. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de unos fármacos que son administrados por vía oral. Entonces, la disponibilidad se ve reducida por efecto de los alimentos. Entonces, por ejemplo, tenemos estos. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que tienen un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, por lo tanto, los fármacos van a tener una biodisponibilidad reducida. Entonces, como ejemplo, las tetraciclinas, los beta-lactámicos, más en los fármacos, ¿verdad?, y en los antihipertensivos, ¿verdad? Entonces, hay una degradación del medio gástrico, hay un retraso en el vaciamiento gástrico y por lo tanto la absorción no va a ser igual, ¿verdad? Como una persona que no tenga ninguna alteración gástrica, no es igual la absorción de un fármaco. Igualmente, ¿verdad? Tenemos estos antihipertensivos, ¿verdad? Que hay una competencia a nivel de la absorción de otros componentes. Entonces, cuando se toman con alimentos, puede estar disminuida, ¿verdad?, la biodisponibilidad. Entonces, lo contrario, cuando hay fármacos con biodisponibilidad aumentada, o sea que en efecto mayor que el deseado. Entonces, en este caso, ahora tenemos igual antihipertensivos que van a disminuir, ¿verdad? A través cuando hay una disminución del metabolismo hepático, ¿verdad?, por el flujo sanguíneo a nivel esplácnico, va a aumentar, ¿verdad?, la biodisponibilidad de estos fármacos. Entonces, siempre tiene que saber qué tipo de paciente le vamos a prescribir un fármaco, qué tipo de paciente es, las patologías que tiene adicionales, ¿verdad?, para así saber qué fármaco le vamos a prescribir. Igualmente tenemos entre estos, ¿verdad?, la hidroclorotiazida, que es otro un diurético también, que va cuando el mecanismo que se da en esto, ¿verdad?, es la formación de quelatos insolubles. Esto hace, ¿verdad?, que haya una biodisponibilidad aumentada. Igual a carbamazepina, ¿verdad?, como un anticonvulsivante, ¿verdad?, hay un aumento en la disolución por aumento de las secreciones gastrointestinales. Entonces hay un efecto, ¿verdad?, una biodisponibilidad aumentada. Asimismo, los antiinflamatorios no esteroideos, como estos son fármacos que irritan la mucosa gástrica, siempre deben administrarse con alimentos, ¿verdad?, a pesar, ¿verdad?, de que su biodisponibilidad pueda verse disminuida, siempre tienen que administrarse con alimentos. Entonces, otra cosa importante que tenemos que conocer, que es la curva dosis-efecto, que es una representación gráfica de la relación entre la dosis administrada de un fármaco y la respuesta farmacológica. Entonces, en esto tenemos importante conocer la dosis máxima, que es la mayor cantidad de fármaco que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. La dosis mínima, que es la dosis que empieza a aparecer, ¿verdad?, en un efecto terapéutico, es lo que va a causar el efecto terapéutico. Y la dosis terapéutica, que es la comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima, o sea, es la parte en media, que es la curva máxima de concentración. Entonces, por ejemplo, la dosis efectiva, ¿verdad?, de 50 es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de una población que recibe un fármaco. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, de la dosis máxima y la dosis mínima. Entonces este es, ¿verdad?, el porcentaje que va a dar lugar, ¿verdad?, a la respuesta. El aumento de la dosis por la respuesta terapéutica, ¿verdad?, es a nivel 50. Ese es el efecto deseado. A nivel la respuesta terapéutica va a dar a nivel, ¿verdad?, el intervalo, la parte media entre las concentraciones de la dosis mínima y la dosis máxima. La dosis máxima puede llegar a producir un efecto tóxico, ¿verdad? Por ejemplo, por eso siempre todo es en niveles óptimos. Entonces, en este caso, los receptores se saturan, ¿verdad? Incremento de la dosis no aumenta. O sea, si tomamos más fármaco de lo que nos mandan, eso no va a aumentar la respuesta, sino es lo que realmente el organismo necesita según a la afectación que presente. Y el aumento de la dosis va a provocar un aumento de la respuesta. Y es necesario ahora que se estimulen
receptores, que esto lo vamos a estudiar, ¿verdad?, en la farmacocinética, para que se dé una respuesta. Entonces van a haber muchos receptores que lo vamos a conocer, y los cuales, ¿verdad?, van a permitir que se haya una mejor concentración de un fármaco, y va a depender, ¿verdad?, van a haber muchos factores que van a afectar en eso. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que las curvas de niveles plasmáticos, las concentraciones plasmáticas, ¿verdad?, un fármaco en el tiempo, ¿verdad?, desde que se administra, no tiene efecto, ¿verdad?, terapéutico, ¿verdad?, es ineficaz, un efecto terapéutico bajo. Las concentraciones mínimas efectivas, ¿verdad?, vamos a encontrarlas en la parte de cuando alcanza sus concentraciones a la mitad, ¿verdad?, en evolución en relación al tiempo. Entonces ya una dosis a mayores dosis, un fármaco a altas dosis, ya puede causar una toxicidad o un efecto letal en las personas. Entonces, por lo tanto, tiene que calcularse un fármaco en la curva de tiempo, en el intervalo de tiempo y a la dosis adecuada en cada paciente. Eso lo vamos a profundizar más en la farmacocinética. Entonces tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? En este ejemplo de la claritromicina, en la cual tenemos una curva de concentración, ¿verdad? La claritromicina llega hasta niveles mayores, ¿verdad? Es plasmático y en paciente enfermo, y esta, ¿verdad?, es la claritromicina en pacientes sanos. Entonces, el efecto es el mismo, pero una persona que no necesita ese fármaco puede causarle un efecto, ¿verdad?, un efecto no deseado. Y igualmente, pues vamos a ver que el fármaco en el tiempo se va a ir eliminando, ¿verdad? Esta es la velocidad de excreción, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, y la cantidad de fármaco que se puede excretar igual, ¿verdad? Vemos de que se toma un fármaco, va a aumentar la cantidad que se va a ir excretando hasta el final, se va a ir eliminando gran cantidad del fármaco, y la velocidad va a estar disminuida, y la cantidad de fármaco que se excreta es mayor en relación al tiempo. Entonces, estos son unos libros, muchachos, que de los textos en inglés, voy a ver si consigo unos en español como texto, ¿verdad?, para que estudien. Igualmente pueden bajar archivos de internet, igual les voy a compartir algunos que tenga para que estudiemos un poco más sobre la biofarmacia y la farmacocinética.